Fuerzas Armadas. Yo creo que hay pocos sectores que han sido tan golpeados, infiltrados, espiados, hambreados como las Fuerzas Armadas. Y la mejor demostración de eso, y lo hemos hablado tú y yo antes, fue la reacción del Plan República cuando el 28 de julio cooperaron masivamente, no es que fueron unos cuantos, en todo el país Mm, para que pudiéramos tener acceso a las actas. Y de allí en adelante, además fueron testigos de lo que pasó. O sea, si alguien sabe que Maduro perdió por una pela, son precisamente los militares. Recuerda que además ellos se llevan la primera copia. Ellos sí tienen las actas. O claro. sea, los vagabundos del CNN no las publican, pero los militares las vieron. Esta mayoría de las Fuerzas Armadas no tiene que ver con narcotráfico, Mm. no tiene que ver con lavado de dólares, con crimen organizado, ni con asesinatos a venezolanos. Son unos sectores que están muy bien identificados y que además se dedican a sembrar el terror en el resto de la institución militar. Entonces estamos frente a un momento único donde la Fuerza Armada tiene una responsabilidad enorme, histórica, con la República. Y te diría, más allá de Venezuela, porque hoy el futuro de la democracia y la libertad en toda la región se está jugando aquí, en suelo venezolano. Y la historia será precisa e implacable, como te he dicho antes. Vamos a liberar a cada uno de los presos políticos, cada uno de los que están escondidos, y aquellos que se han ido, que puedan regresar a construir su país. Hemos escuchado una pequeña introducción. María Corina dice que los militares están con la oposición. Además, también ha señalado que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad histórica en el futuro del país y los llamó a alinearse con el pueblo y a no ser cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro. Escuchemos las partes más importantes de esta entrevista. Hasta el 28 de julio y todavía no se ha cobrado. Y ahorita vienen unas elecciones. Por supuesto estás diciendo que no hay que ir a votar. ¿Por qué no hay que ir a votar? Bueno, en primer lugar, ¿quién cree que estos son elecciones? Aquí hay que ser muy cuidadosa con las palabras que usamos, Jesús. No hay nada más lejos de esta farsa que están montando que una elección. Una elección es para que la gente elija. Mm, En este proceso ellos deciden quiénes se registran como candidatos y quiénes no. Quiénes son los partidos aceptados y quiénes no. Quiénes votan y quiénes no. Quiénes hablan en los medios y quiénes no. Y por supuesto quiénes quedan y quiénes no. Entonces mm. esto no es un proceso donde eh, lo que la gente exprese tenga algún valor. Ellos ya deciden. Eso es una asignación. Mira lo que está pasando en el Zulia. Mm, Hay nueve alcaldes presos sí. de todos los sectores. ¿Por qué? Porque le incomodaban alguna actividad que Diosdado Cabello tenía o tiene prevista hacer en ese estado. Entonces, al final, aquí nadie se chupa el dedo. Ellos incluso han presionado y extorsionado gente para obligarlos a inscribirse. ¿Tú te imaginas Eso es a lo que tú increíble. tienes que llegar? Eso es increíble esta cantidad de alacranes 2.0. Gente que eran, bueno, que eran opositores, que los vimos y los apoyamos y los seguimos y eran unos líderes de cierta forma. Y ahora los tipos haciéndole el juego a esta gente. ¿Qué será eso? ¿Eso es dinero? ¿Eso es represión? ¿Eso es amenaza? ¿Qué crees tú que... ¿Por qué está pasando eso? Porque esto es un sistema de mafias, es un sistema criminal que utiliza todas esos mecanismos que tú dices, ¿no? Y es muy doloroso cuando tú ves gente buena, gente que, oye, que en la que tú confiaste, Sí. valiente, que la quiebran, que se entrega, que se rinde, porque al final dice, bueno, mira, esto es lo que hay, yo prefiero tener unas migajitas por aquí y poder seguir cómodo sin que me persigan, sin que me callen, sin que me amenacen. Pero a Ujú. cambio, ¿cuál es el precio de eso? Sacrificar la libertad de Venezuela. Ahora, si bien es muy doloroso, si bien en algunos casos no encontramos razones para justificarlo, no es algo nuevo. Es algo que los sistemas criminales, las tiranías han hecho a lo largo de la historia en todas partes del mundo. Y lo que yo sí creo es que la gente en general, los venezolanos,
están súper claros en el sentido de qué es lo que el régimen busca con esta maniobra, ¿no? Con Mm, esa farsa del 25 de mayo. Ellos quieren pasar la página, enterrar el 28 de julio, decir aquí claro. no hay nada que hacer. Y lo que está pasando es todo lo contrario. La gente le dice, ¿qué? Estás loco, chico. Para nada, que yo esto no me la calo. Y por el contrario, quienes se han prestado a eso, yo siento que la gente los está evaluando y juzgando de una manera muy nítida. Sí, pues yo me imagino que les van a dar algunos espacios, ¿no? Para decir que sí, aquí hay democracia, les darán unas Ah, no, gobernaciones, seguro, les darán seguro. Y algunas... quizás se los regalan, porque Exacto, yo sí, creo que no van a tener votos para conseguirlo. Se los claro, van a asignar. claro. Incluso perdiendo, le van a decir, Date, aquí, quédate tranquilo con esto. Pero la gente sabe. Ya nadie les cree nada. Todo el mundo sabe lo que ellos van a decir, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Mm. Crees que hay que protestar de alguna manera para esa farsa de elecciones antes? O sea, hay que hacer algo, la gente tenemos que salir, tenemos que vestirse de un color. ¿Crees que hay que hacer algún tipo de protesta cívica y manifestarse frente a ese evento? ¿O no? ¿O más bien quedarse callado y no hacer nada? Hay que desobedecer. Hay que desobedecer. ¿Ok? Creo que esa es no solamente el derecho, sino el deber en Mm, un momento como este. Cuando una tiranía llega a un nivel como este, que lo único que le queda es obligar a la gente a juro, a la fuerza, a los golpes, para decirlo en horario infantil, ah, y la gente te dice, no, no, no te hago caso, los deja solos, mm, vacía todo, todo lo que ellos quieren llenar de mentira. No es poca cosa. No es poca cosa. Y cuando te dicen es que no es hacer nada, no, sí es hacer muchísimo y requiere una enorme conciencia crítica y además mucho valor, porque hay gente que la amenazan y pretenden obligarla a bajar la cabeza y la gente le contesta no. mm, Esto es muy poderoso. Yo en estos días cuando me han preguntado, traigo a la memoria, ¿te acuerdas lo que fue el referendo fulano aquel del Esequibo en claro, diciembre del 2023? O sea, veníamos de una apabullante votación sí, impresionante que nos quedamos sin boletas en las primarias. sí. A ver esos centros vacíos. O sea, Mm, los dejamos solos. Le decimos, ustedes, ¿sabes? Ni se crean que nos van a llevar a la fuerza para esto. Y después de esa ausencia total, fuimos a esa participación histórica del 28 de julio. Entonces no es verdad que la gente dice, ah, porque hay que ir, porque sí, porque eso es lo que manda. Ya va, ya va, ya va. El voto es elegir. mm, Y lo que hoy defendemos nosotros es la soberanía popular que se expresó el 28 de julio, no la obligación porque le dio la gana a Maduro y a todo su entorno de obligarte a ir, a bajar la cabeza y a convalidar su farsa. Entonces, mira, yo creo que estamos en un momento extraordinariamente decisivo y valioso en el cual la conciencia y el entendimiento de los venezolanos nos ha llevado a un punto, oye, que dificulta que otras sociedades entiendan. O sea, sí. tenemos el poder de llenarlos o de vaciarlos, según lo que la sociedad decida que contribuye a nuestro propósito. Y nuestro propósito es liberar a Venezuela y sacar a Maduro. Y va a salir, que nadie lo dude. Eso que dices tú lo repito muchas veces con mis amigos y también lo creo. O sea, yo creo que sí, que en efecto van a quedar en evidencia, etcétera, etcétera. Pero al final del día, su estrategia es, como dijiste hace un ratico, pasar la página, seguir hacia adelante, inventarán otra lección después o lo que sea. Y aquí juega un componente importantísimo y es poner el cascabel al gato, el tema de los militares. O sea, aquí yo creo que si unos militares no se le plantan a Maduro y le dicen, mira, ya, es suficiente, has perdido, la gente no viene a votar cuando tú llamas a elecciones. Entonces, ¿qué hace falta de los militares? Cuál es un mensaje que tú le puedes dar a los militares? O sea, decirles,
para que actúen, para que hagan algo. No sé cuál es la posición. Bueno, tú y Edmundo, obviamente, porque Edmundo al final del día es el presidente electo, ¿no? Entonces, Es el presidente electo. Ah, sin duda, fíjate, esto es una lucha muy compleja y lo perdón, hemos porque ellos aprendido. no van a renunciar. O sea, ellos no van a entregar el coroto. Ellos no van a llegar un día, no nos aburrimos o sentimos mucha presión y nos fuimos. Esto necesitan, ellos creo que necesitan un evento. No estoy diciendo cosas feas, pero un evento que se le manifieste un poco a gente, ¿no? Al final es un tema de incentivos. Siempre ha sido un tema de incentivos. ¿Qué es lo que les resulta más costoso? ¿Quedarse o largarse? Y lo que está ocurriendo es quedarse cada hora, cada minuto, cada instante que pasa se les hace mucho más complicado. Y sobre todo aquellos que hoy, los pocos que le quedan apuntalando a Maduro y al régimen, Mm, sean militares, sean civiles, sean testaferros en el sector financiero, cómplices internacionales. Cada día les queda mucho más difícil. Y como te empecé a decir, o sea, esto es una lucha que se da en múltiples tableros y lo que pasa en uno afecta al otro. Es decir, no puedes ver esto como un hecho aislado. mm, Y la realidad es que durante todo este proceso, los distintos pilares que soportaban al régimen, como hablamos ahorita, se les han ido perdiendo, se le han ido mm, perdiendo y quedan guindados de una cuerda que es la represión. Y ahora entienden que la represión va a tener consecuencias, porque la justicia internacional está actuando. Entonces muchos van a decir, ya va, me voy a ir yo al abismo, me voy a enterrar con un régimen que no es sostenible y que va a salir, porque va a salir. Entonces, ¿cómo está la situación económica en Venezuela hoy? Ellos le quieren echar siempre la culpa a cualquier otro. La realidad es que llevamos ya 6 meses con una inflación de más de 3 dígitos. Jesús, esto es hambre para un pueblo que está cada día en mayor tensión, en efervescencia, porque además sabe que tomamos una decisión que elegimos y que estos tipos a la fuerza pretenden imponerse y quedarse desconociendo la voluntad de un pueblo. Entonces, todos los ingredientes se han ido finalmente alineando todos los vectores en una misma dirección. Con relación a las Fuerzas Armadas, yo creo que hay pocos sectores que han sido tan golpeados, infiltrados, espiados, hambreados como las Fuerzas Armadas. Y la mejor demostración de eso, y lo hemos hablado tú y yo antes, fue la reacción del Plan República cuando el 28 de julio cooperaron masivamente, no es que fueron unos cuantos, en todo el país mm. para que pudiéramos tener acceso a las actas. Y de allí en adelante, además fueron testigos de lo que pasó. O sea, si alguien sabe que Maduro perdió por una pela, son precisamente los militares. Recuerden que además ellos se llevan la primera copia. Ellos sí tienen las actas. O Claro. sea, los vagabundos del CNN no las publican, pero los militares las vieron. Ellos saben lo que pasó. Y ahora se ven frente a una realidad. Un país que les está diciendo, ustedes tienen un deber, sus familias, sus madres, sus amigos, sus compañeros, y que obviamente quieren un país distinto como el que queremos nosotros. Obviamente quieren poder darle un futuro a sus hijos. Obviamente quieren poder servir a Venezuela con seguridad social. Dios mío, ¿cómo están los militares hoy? ¿Cuánto te gana un oficial o un soldado que no se presta a actividades de corrupción? ¿Cómo sobrevive? Mm, Y ellos ven que la única manera de que tengan un futuro a nivel individual, como ciudadano militar, pero también a nivel colectivo, como fuerzas armadas, es un proceso de reconstrucción institucional con las instituciones republicanas de Venezuela. Y hay que mm, hacer una reconceptualización completa de nuestras Fuerzas Armadas, atendiendo a la realidad de cuáles son las amenazas que tenemos como nación y las capacidades que requerimos en, en nuestro estamento militar, en la familia militar, para poder servir y defender a Venezuela. Y eso solo es posible con nosotros. mm. Lo que ha hecho Maduro es destruirlas. Y nada más veamos lo que ha sido el ingreso, la presencia de carteles, de guerrilla, de crimen organizado, mejor equipado y haciendo toda la plata del mundo, incluso
asesinando a miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, que hay un sector que se ha beneficiado de eso es una realidad y que han cometido crímenes. Pero eso es una minoría. La inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas no tiene que ver con narcotráfico, Mm. no tiene que ver con lavado de dólares, con crimen organizado, ni con asesinatos a venezolanos. Son unos sectores que están muy bien identificados y que además se dedican a sembrar el terror en el resto de la institución militar. Entonces estamos frente a un momento único donde la Fuerza Armada tiene una responsabilidad enorme, histórica, con la República. Y te diría, más allá de Venezuela, porque hoy el futuro de la democracia y la libertad en toda la región se está jugando aquí, en suelo venezolano. Y la historia será precisa e implacable, como te he dicho antes, Mm. con lo que cada uno haga, con el que haga bien, con el que haga mal y con el que no haga nada. ¿Crees que el 25 sea entonces una oportunidad para que los militares se vuelvan a dar cuenta de que Maduro no tiene gente, que la oposición y que ustedes y que Edmundo sí tiene la gente y puedan hacer algo? ¿Crees que puede ser un punto de inflexión el 25? Los militares y el mundo entero eso lo tiene clarísimo. Tú no necesitas ninguna farsa, ni ninguna Mm. actividad, ningún evento para eso. O sea, cada día que pasa, Maduro está más solo que la una. Cada día que pasa. Muchísima menos gente que el 28 de julio y seguramente mañana menos gente que hoy. O sea, el país está desesperado, desesperado por salir a acabar con esta tragedia e iniciar un proceso de construcción de una Venezuela muy distinta. Mm. Ahora, yo creo que cometieron un gran error convocando esta farsa, porque va a ser una nueva derrota. Así como te dije que íbamos 3-0, eso va a ser 4-0. Y el Ok. país lo va a dejar solo y va a vaciar esos centros y ellos podrán decir lo que les dé la gana. Inventarán imágenes y harán que el proceso vaya lento para que la gente se quede 10 horas afuera para ver si se les arma una colita y todo eso lo van a hacer. Claro. Pero nadie les cree nada. Yo lo que creo, más allá, es que esta farsa del 25 de mayo, el verdadero desafío y el llamado que le hace el país a las Fuerzas Armadas, a su conciencia, cumplir la Constitución y entender que hay un país y una nación que se desmorona, que se desangra, que aquí hay niños, una generación completa que está yendo para la escuela 2 veces por semana, con un sueldo mínimo que es $1.50 al mes, Mm. donde la gente no está comiendo, donde los jóvenes se nos quieren ir. Entonces, por el amor de Dios, esto hay que pararlo y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. ¿Cuál crees tú que es la estrategia de aquí en adelante para salir del régimen? Aquí hay una estrategia y es la que hemos venido cumpliendo, paso a paso. Mucha gente me dice, Colby, es que esto ha sido muy largo. Sí, ha sido muy largo. Es que hay demasiado dolor, frustración, me ilusiono, me desmoralizo. Es verdad, ha sido muy largo y muy doloroso, tremendamente complejo. Ninguna otra sociedad en el mundo ha enfrentado lo que hemos hecho los venezolanos y ha hecho lo que ha hecho este pueblo. Ninguna otra. Y por eso estamos mejor preparados que ninguna otra. A mí me llaman no te imaginas los distintos lugares en el mundo a pedir apoyo, orientación, conocimiento, cómo lo hicieron. Y yo, bueno, estamos dispuestos a ayudar a todo el mundo, Mm. pero mi prioridad es Venezuela y tenemos que terminar esta tarea y en eso estamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir cumpliendo esta estrategia. Y el 25 de mayo se convierte también en un escalón de esta estrategia. Eso que ellos hicieron se les voltea y termina a favor de la lucha por la democracia y eso es lo que va a pasar. Por eso están tan desesperados, tan preocupados y la verdad es que la desesperación no es buena consejera y queda en evidencia con esta gente, ¿no? Totalmente. Bueno, oye, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algún otro mensaje que quieras dar? Algo, no sé, a tu equipo. Jesús, tú no sabes lo que ha sido para mí poder escucharlos en estos días. La voz, la mirada. Son personas que vivieron en cautiverio y tortura durante más de un año. Se convirtieron en un emblema de nuestra lucha en el mundo entero. Y esto que ocurrió
yo les digo, esto es un milagro, pero un milagro que requirió una precisión y una ejecución impecable, perfecta, y un gran coraje por parte de ellos. No sabes la admiración que les tengo. No solamente son nuestros héroes, son líderes, estrategas, sin los cuales no hubiera sido posible, sin ellos en su trabajo, la victoria del 28 de julio. Por eso el ensañamiento del régimen contra ellos. Por supuesto, muchos otros que hoy están escondidos, presos, perseguidos, exiliados. Pero así como liberamos a nuestras guacamayas, vamos a liberar a cada uno de los presos políticos, cada uno de los que están escondidos, y aquellos que se han ido, que puedan regresar a construir su país. Miren, ¿no te imaginas? Yo te lo comenté la última vez, la cantidad de gente que me escribe, empresarios, innovadores, gente de tecnología, de energía, de infraestructura, de turismo, que me escribe, a ver, ¿cómo va a ser la Venezuela cuando ustedes lleguen? Porque sabemos que van a llegar a gobernar y servir al país. Y esa es una de las cosas a las que a mí más me emociona dedicarle algo de mi tiempo, ¿no? Empezar a preparar a todas estas empresas, recursos que se van a invertir en Venezuela en el instante que salga Maduro. Entonces, hay que tener allí la vista, pero obviamente las manos y los brazos trabajando en el ahora. Y hay que lograr que todo lo que hemos ido alineando se concrete y este régimen finalmente entienda que esto se acabó, que no tienen opción, que su mejor opción hoy es entender que tienen que irse y hacerlo de una manera ordenada, pacífica y obviamente irreversible. Y eso es lo que va a ocurrir. Venezuela va a ser libre. Maduro se va a ir. No lo duden. ¿Que exige esfuerzo y trabajo? Sí. Y te lo dije antes, depende de lo que hagamos todo. No soy yo, el otro, el partido, el mundo. No, no, no. Todos nosotros los venezolanos dentro y fuera. Este es el momento de activarse, de organizarse, de alzar la voz, de no callarse y de denunciar toda maniobra. Y con orgullo, con valentía, con dignidad, decir no, no, así no. Y darles esa soberana derrota el 25 de mayo, que es lo que va a pasar, y avanzar un paso más, un estadio más a la liberación de nuestro país. Ojalá. Muy bien, hemos escuchado entonces a María Corina Machado en esta entrevista en el podcast Una Conversa de La Patilla, donde abordó diversos temas relacionados con la situación política de Venezuela. Rechazó las elecciones del 25 de mayo porque las calificó una farsa electoral, instando a la ciudadanía a no participar en ellas. Argumentó que estos comicios carecen de legitimidad y que su realización busca perpetuar al régimen en el poder. Hizo un llamado también a la desobediencia civil. María Corina enfatizó la necesidad de una respuesta organizada y valiente por parte de la ciudadanía para lograr la liberación de Venezuela e hizo un llamado a la desobediencia civil como herramientas para enfrentar al régimen y promover el cambio político en el país. En esta entrevista señaló también que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad histórica para el futuro del país. Instó a los militares a alinearse con el pueblo y la Constitución y a no ser cómplices de acciones que perpetúen la crisis política en Venezuela. Destacó el papel crucial que juega la comunidad internacional en la presión al régimen y en apoyo a las fuerzas democráticas dentro de Venezuela. María Corina abogó por una mayor colaboración internacional para facilitar una transición pacífica y democrática en el país. Durante esta entrevista también se abordó la situación de los presos políticos en Venezuela y María Corina denunció las condiciones inhumanas en las que se encuentran y exigió su liberación inmediata, resaltando que su detención es una muestra más de la represión ejercida por el régimen. María Corina obviamente utilizó esta plataforma para reiterar su compromiso con la lucha por la democracia en Venezuela, haciendo un llamado a la acción tanto a nivel nacional como internacional para enfrentar al régimen. Entonces, María Corina es una mujer que ha desafiado al miedo, al poder corrupto y al silencio impuesto por Nicolás Maduro y su cúpula de poder. María Corina no llegó
con espadas ni con ejército, sino con la verdad, la firmeza y el coraje de quien sabe que la libertad no se mendiga, se conquista. Ha brindado cada paso, ha representado a millones que se negaron a rendirse. En su voz ha resonado el clamor de los perseguidos, los exiliados, los presos políticos, los jóvenes que se fueron y los que resistieron, ¿no? Entonces, como María Corina misma dice, no hay que caer en la desesperanza, así es que hoy más que nunca María Corina necesita de tu apoyo para continuar con esta lucha porque es hasta el final.